Hola gente, bienvenidos nuevamente a Maestrías y Más. El día de hoy tenemos un invitado especial, otro latino que está trabajando aquí en Estados Unidos también. Su nombre es Marcos Ávila y le damos la bienvenida. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Larry? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy para poder compartir tu experiencia de cómo de Latinoamérica llegaste aquí a Estados Unidos y ahora estás trabajando en una gran compañía y has podido hacer una maestría aquí. Y bueno, muchas gracias nuevamente por este tiempo. Sí, no, gracias por invitarme. Perfecto, perfecto. Entonces, para empezar, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia profesional y un poco acerca de dónde vienes, ¿no? De dónde eres. Yo soy de Argentina. Yo estudié Ciencia y Tecnología de Alimentos pensando en trabajar en una planta de alimentos y fue lo que hice un par de años. Digamos, era otro estilo de vida totalmente diferente del que me imaginaba. Me imaginaba yendo y volviendo al mismo lugar, digamos, trabajando ahí unos cuantos años. Pero empecé a hablar con algunos amigos poco tiempo después de graduarme. Tenía algunos amigos que habían hecho el MBA acá, ¿no? Me pareció muy interesante. Entonces se me metió en la cabeza la idea de hacer eso y fue algo que tuve por muchos años. Entre que me entró la idea, digamos, de hacer un MBA y poder venir acá a estudiar y pensé que me iba a poder abrir nuevos horizontes, digamos, no solo laborales, sino también conocer distintos tipos de gente, distintos tipos de cultura. Bueno, eso fue un poco, digamos, ahí voy contando más del proceso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y sí, siguiendo con esa línea un poco de conversación, coméntanos cómo así un poco más los detalles, cómo decidiste hacer un MBA, ¿no? O sea, cuando un estudiante, cuando estamos en la universidad, nos recién acabamos, al menos en mi caso, yo nunca escuché acerca de esas oportunidades de que se puede hacer un MBA en el extranjero o qué cosa es eso o qué significa, ¿no? Cuéntanos cómo fue la primera vez que escuchaste acerca de eso, cómo te animaste, ¿no? Para hacer un MBA. Sí, bueno, como te decía, tenía algunos conocidos que lo hicieron, pero no sé, lo hicieron digamos, hicieron en diferentes universidades, no en la misma a la que fui yo, no, no lo veía algo tan cercano, pero empecé a averiguar qué trabajos podía llegar a tener en Argentina si es que hacía un MBA. Entonces lo mío fue una experiencia un poco al revés, porque encontré, digamos, que existía, por ejemplo, consultoría estratégica, que era algo que ni había escuchado nombrar antes, y empecé a ir a algunas reuniones de las dos cosas. Empecé a ir a algunas reuniones de MBAs que se hacían en Argentina, ¿viste? Esas que se hacen, que viene alguien viajando de UT, de Harvard, de Stanford, y dan alguna presentación, y bueno, la admisión es básicamente libre, digamos, entonces iba y escuché algunas de esas, pero también empecé a algunas reuniones de consultoría estratégica. Y bueno, decidí aplicar, decidí tratar de cambiar de trabajo, cambiar de rubro, me salió bien, así que estuve, digamos, y de ahí mi historia cambió porque en consultoría estratégica obviamente hay un montón de gente que fue a esas universidades y en cierta forma pospuse por varios años aplicar al MBA hasta ganar un poco más de experiencia laboral, porque me di cuenta que es algo que también es apreciado, ¿no? O sea, tener un poco de experiencia, haber visto un poco cómo funciona el mundo laboral y quizás a veces en más de un lugar, ¿no? Y ver en diferentes tipos de situaciones. Así que bueno, fue algo que lo fui madurando, me llevó a cambiar de trabajo, esas ganas de hacer el MBA y bueno, una vez que estuve adentro, no es que sea fácil, ¿no? Es que tenía muchas referencias, pero el camino lo tuve que hacer yo. De hecho, tengo muchos amigos que contrataban ayuda para cada paso del MBA, qué sé yo. Yo tenía familia, sentía que no podía pagarlo, así que igual, digamos, el proceso lo hice solo, pero por lo menos tenía. Eso es lo que a veces la idea de transmitir me parece con estos videos, ¿no? Transmitir que, aunque no conozcas a nadie, que lo haya hecho, igual se puede, ¿no? Y es un poco tener esa referencia de que alguien que tuvo una vida parecida a la tuya, digamos, puede lograrlo, digamos, es cosa de ponerse y prepararse. Definitivamente, sí. Y cuéntanos un poquito más acerca de esa preparación, ¿no? ¿Cómo fue la preparación? Lo que me preguntan mucho en LinkedIn a mí es cómo te preparaste para el inglés, ¿no? El GMAT, los exámenes, cómo balanceas o cómo equilibras esto con tu trabajo a tiempo completo, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de esa experiencia también. Sí, en cierta forma no, digamos, de vuelta, lo único que me preparó para el MBA, bueno, obviamente tener un trabajo interesante o alguna historia interesante, que hayas hecho algo interesante en tu trabajo, no necesitas ser una gran empresa en cuanto a nombre que sea conocido, pero sí que lo que hayas hecho tengas algunas historias interesantes para contar, eso ayuda, y obviamente Bain me dio esa oportunidad.
y también que hay personas que te puedan escribir recomendaciones para el MBA, es algo que uno va a necesitar, ¿no? Entonces, hablando de preparación, y eso, digamos, estaban acostumbrados a escribir recomendaciones. Esas fueron las dos partes que me ayudaron, pero en cuanto a la preparación personal, estaba trabajando muchas horas, viajando, digamos, era relativamente pesado mi trabajo y lo hice en un tiempo de mucho cambio familiar, como acababa de tener una hija. Digamos, fue un esfuerzo, digamos, que digamos, es como ir al gimnasio, ¿no? Y levantar la pesa lo tiene que hacer uno, digamos, por más que el gimnasio sea un poco más lindo o menos lindo, pero la pesa la tenés que levantar vos, ¿no? Entonces sí, volvía del trabajo a la noche y lo que hice fue digamos, voy a contar la parte del GMAT y después comento un poco lo del inglés. La parte del GMAT es me compré la guía oficial. Muchos de mis amigos contrataban programas, de vuelta comenté que yo sentía que no podía pagarlo y no, en ese momento no contraté nada, digamos, me compré solamente la guía oficial. Y me ponía a estudiar cada noche y me ponía a estudiar los sábados y estuve preparándome 3 meses y lo fui a rendir y bueno, y me fue bien. Creo que el GMAT es meterle, ¿no? Es matemática y son digamos, oraciones de inglés, frases que no son, digamos, rocket science, como se dicen, ¿no? No son algo imposible, son matemática de secundaria, de la escuela, pero hay que tenerlo afilado. Entonces creo que es más un tema de persistencia, de ponerse y no desanimarse cuando haces alguna prueba de práctica y te va horrible la puntuación, digamos, versus lo que vos esperabas. Eso es parte del proceso. De vuelta, es un tema de persistencia, ponerse con el GMAT. En cuanto al inglés, yo sabía, digamos, algo de inglés, podía hablar, podía comunicarme. Creo que la mayoría de los oyentes, quizás, los que están viendo el video, que se están imaginando hacer una maestría en Estados Unidos, tienen cierto nivel de inglés, ¿no? Naturalmente, digamos, hay un proceso de selección ahí. Yo nunca había trabajado en inglés, no es que mi inglés fuera perfecto ni nada, ¿no? Pero podía leer, podía comunicarme y rendí el TOEFL y no me preparé demasiado para el TOEFL, la verdad. Hice un par de exámenes, me dio una puntuación razonable y fui para adelante. Cuando llegué al MBA, también me di cuenta que hay mucha gente que, digamos, el nivel de inglés es suficiente para comunicarse, no hace falta que sea perfecto, hay una dispersión entre los que obviamente les tocó trabajar afuera o trabajar en inglés, quizás tienen más práctica o vivir en algún otro lado. No había sido mi caso, pero bueno, me fue lo suficientemente bien y después uno cuando está acá puedes aprovechar y mejorar, tratar de llevar el inglés al siguiente nivel. Perfecto, muchas gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Sí, es cuestión de practicar, ¿no? Especialmente el GMAT, como dices. Mucha gente también me preguntó cuánto tiempo usualmente prepararse. 3 meses, ¿no? Cuando estás trabajando a tiempo completo es un tiempo razonable, ¿no? Para prepararse y también hacer los otros papeleo, como se dice, de los otros trámites que tienes que hacer para aplicar a la maestría, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco más acerca de la selección de las universidades o la universidad a la que aplicaste, ¿no? Cuéntanos un poco cómo elegiste el programa que elegiste, dinos el nombre del programa que fuiste y cómo fue ese proceso. Sí, yo, digamos, tuve, si se quiere, suerte. O sea, yo creo que una persona decidida, determinada, que tiene una meta y la quiere alcanzar, hay muy pocas cosas que pueden frenarte a alcanzarlo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, es cierto que no todas las variables dependen de uno, ¿no? A veces si tuviste un trabajo y después, por ejemplo, hiciste un emprendimiento y el emprendimiento no le fue bien porque al país está en una situación económica difícil, que a veces nos pasa en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay cosas que uno no las puede controlar. Eso puede influir un poquito, pero no puede alejarte demasiado de una meta de la que estés muy determinado. Esa es mi forma de verlo. Con esto quiero decir que en cierta forma tuve suerte, digamos, una vez que ya estaba en Bain & Company, tenía una historia interesante para contar. Era esperable que universidades de primera línea pudieran aceptarme, pero nadie está demasiado lejos de eso, digamos. Si no es, quizás si tu sueño es ir a, no sé, a Stanford o a Harvard o a Chicago Booth y no entras en ninguna de esas tres, hay otras universidades increíbles que están muy cerca en términos de lo que te pueden ofrecer académicamente, en términos de la salida laboral que puedes llegar a tener. Si uno mira cualquiera de esos programas, tienen una cantidad de alumnos definida, 600 alumnos, 1000 alumnos por año, etcétera, ¿no? Entonces, si 1 millón de personas ven este video y 1 millón quieren entrar a eso, digamos, en cierta forma, en agregado,
parece difícil, ¿no? Pero si lo miramos a persona, hay poca gente tan determinada como para prepararse, aplicar y presentar una buena historia y un buen paquete de aplicación a estas universidades, y no es tan imposible. Y de vuelta, no hay mucha diferencia en lo práctico. Si uno quiere tener oportunidades interesantes, quiere llevar la carrera hacia cierto lado, ya sea, no sé, marketing, finanzas, consultoría, hay muchas universidades, muchos programas que ofrecen eso, y creo que cualquier persona determinada puede entrar en uno de esos. Ahora, quizás no en el número uno que vos tenés en tu lista, podés aplicar, pero quizás no quedes, pero bueno, con esto quiero traer que la oportunidad está al alcance, ¿no? De hacer algo, lo que soñaste o muy parecido a lo que soñaste. Bueno, dicho eso, yo apliqué a las universidades que estaban top en el ranking porque pensé que podía, digamos, porque quería probar también, a ver qué pasaba, y apliqué a las top, a varias de las top 10, digamos, cuando miraba los rankings mundiales, esos de Financial Times, de US News, esos rankings de MBAs que se usan tanto. Tuve la combinación de suerte y probablemente traje algún buen paquete interesante de aplicación también. Fui admitido por varias de esas. Chicago Booth me pareció excelente, está rankeada primera, segunda, cuarta, digamos, en diferentes rankings, y cambian de año a año y de ranking a ranking, pero es una de las mejores, digamos, a nivel mundial. Y también tiene la chance de que puedes elegir todas las materias vos mismo, digamos. O sea, obviamente tienes algún lineamiento, por ejemplo, tienes alguna materia de contabilidad, alguna materia de finanzas, digamos, lineamientos mínimos de lo que tenés que seguir, pero vos podés elegir cada materia. Si querés tomar, por ejemplo, contabilidad avanzada o contabilidad muy avanzada, o si querés tomar la más básica, o sea, vos podés ir manejando así cada área. Y yo me parecía que por haber trabajado quizás en consultoría, había estado expuesto ya a varias industrias diferentes, a tipos de problemas diferentes, de negocios. Entonces, quería esa flexibilidad, quería sentir que esos 2 años no estaba haciendo algo que un programa me mandaba, digamos, cada trimestre, sino que estaba sacándole el máximo jugo, porque también es un momento en que estás parando tu carrera, ¿no? Estás parando tu trabajo, quizás la próxima promoción la estás dejando sobre la mesa, te vas a endeudar probablemente, a menos que tengas mucha plata, digamos, guardada, pero si no te vas a endeudar para hacerlo, así que quería hacer que sea bien aprovechado. Y hay algunos programas que ofrecen más flexibilidad que otros en cuanto a lo que puedes estudiar. Una tercera razón, mencioné la razón de los rankings, o sea, obviamente estaba muy bien posicionada, la razón de la flexibilidad en cuanto a lo que podía estudiar y desarrollarme, y una tercera razón es que es muy fuerte en el tema de finanzas. En realidad todos los programas, cualquier MBA de renombre, digamos, va a ser bueno en eso, pero Chicago Booth era especialmente fuerte y era un área que yo quería desarrollar. Y hice concentraciones en finanzas y finanzas analíticas, digamos, le saqué provecho a eso y tuve algunas clases avanzadas con profesores muy buenos. Me dieron esa formación que yo estaba buscando. Sí, genial, así es, ¿no? Los programas de alto nivel siempre tienen excelentes programas académicos, ¿no? La malla curricular te da mucha flexibilidad, ¿no? Para poder desarrollar todas las habilidades que necesitas para gerencia, ¿no? Ahora, háblanos un poco acerca de la parte laboral. ¿Qué recursos ofrece Booth para los estudiantes de MBA durante esos 2 años? Booth tiene uno de los programas de posicionamiento de carrera más reconocidos, ¿sí? Eso no quiere decir que las otras universidades no los tengan. Digamos, todas las universidades tienen clubes dirigidos por estudiantes, pero con apoyo de la universidad. Entonces siempre está el club de consultoría, no sé, el club de investment banking, el club de finanzas corporativas. O sea, bueno, la cantidad y digamos, cómo se delimitan los clubes exactos va a cambiar de un programa a otro, pero todos van a tener los programas básicos y el apoyo para hacer cambio de carreras, si querés ir a marketing, si querés ir a diferentes tipos de trabajos. Yo personalmente no hice tanto uso de los clubes porque no quería hacer ninguna transición muy difícil. De vuelta, si yo venía de consultoría, hubiera querido pasar a investment banking, hubiera querido pasar a marketing, habría tenido que usar un poco más los clubes. En mi caso, terminé haciendo una transición a corporate strategy, que, digamos, venir de consultoría a ir a corporate strategy es una transición muy natural, entonces no necesité demasiado de los clubes, pero son un gran recurso, especialmente para lo que uno no tiene idea, digamos, cómo se llevan adelante las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, una entrevista de private equity te van a hacer un modelo de LBO con un Excel,
tenés que saber hacerlo, entonces el club te va a preparar para eso. En una entrevista de consultoría vas a tener un caso que resolver durante la entrevista, entonces también te van a preparar para cómo es la mecánica básica de la entrevista y del recruiting en general, ¿no? Porque, por ejemplo, cuántas reuniones tenés que ir de esas que están todos parados en un bar y te invitan y tenés que ir a saludar y contar un poco de dónde venís, qué querés hacer de tu vida en 30 segundos, todas esas cosas. Cada carrera, cada tipo de carrera tiene una dinámica, digamos, media repetida de cómo reclutar para eso, especialmente en Estados Unidos. En el resto del mundo yo creo que es más una conversación entre vos y la empresa, pero acá es como cada uno tiene su dinámica, entonces te ayudan los clubes a entender esa parte. Después están otros recursos que la universidad tiene, por ejemplo, organizan visitas de las empresas principales. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en Dell y ahora yo también estoy desde el lado de la empresa yendo a programas de MBA y contando qué es lo que hace nuestro equipo de estrategia corporativa en Dell. Entonces tenés esas charlas donde te cuentan cuáles son los objetivos del equipo, cómo se compone, te cuentan un poco cómo es el día a día, cuál es la propuesta de valor para que te unas a ellos. Y está bueno poder asistir, ¿no? Porque te va dando un feeling mucho más de lo que podés ver en la página web. Tenés la cartera de trabajos. Cada universidad tiene un sitio web donde podés aplicar. Vos también podés ir y aplicar, digamos, por separado a cualquier empresa en realidad y varias te van a considerar, pero si lo haces por los canales establecidos es como que es mucho más fácil. Pero según lo que vos quieras, quizás tengas que acercarte y golpear alguna puerta vos mismo, y también en algún punto lo hice. Y tenés para ese tipo de cosas, para ese tipo de ayudas más personalizadas, o cuando querés hacer un salto que es muy lejos, muy lejano de lo que vos hiciste antes, tenés consejeros, digamos, de carrera, que también creo que tienen la mayoría de las universidades. Te puedes sentar uno a uno y decirle, mira, quiero hacer esto y estoy yendo al club, estoy yendo a las entrevistas, o sea, estoy postulando a las entrevistas, pero hay tal cosa que no sé cómo hacerla. Entonces te pueden dar un poco de coaching, digamos, a nivel personal. Sí, eso es muy concreto aquí, ¿no? Sí, como lo que mencionabas, ¿no? Ciertas carreras tienen como ciertos rituales de que tienes que repetir, y bueno, esto funciona así en esta rama de investment banking o private equity, ¿no? Y lo otro que mencionabas es cambiar de carrera, ¿no? Tal vez es algo que no se escucha, o al menos yo no lo he escuchado mucho en Latinoamérica, ese concepto, pero aquí es mucho más común y creo que el MBA se usa bastante para eso, ¿no? Entonces, los programas están equipados para darte esa asesoría que necesitas para poder dar el salto, ¿no? De transferir tus habilidades de un lado al otro, ¿no? Y hacerte empleable en ese sentido, ¿no? Y hablando de eso también, ¿cómo fue que conseguiste el internship? ¿Cómo ese proceso de reclutamiento? ¿Fueron empresas a entrevistarte a Booth? ¿Lo encontraste fuera de Booth? Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Tomé 2 caminos separados para el internship y después para el reclutamiento full time, porque yo pensaba volver a mi trabajo que tenía antes, ¿no? Que era en Bain. Entonces para el internship traté de hacer algo un poco diferente a lo que había hecho antes y terminé aplicando, digamos, y ingresando al equipo de Corporate Development, o sea, de estrategia de adquisiciones, M&A, adentro de Cargill. Y eso era diferente a lo que había hecho antes, ¿no? Era ponerme del lado de una compañía que quiere invertir y mirar posibles empresas, ¿no? Y lo había hecho es un poco del lado de consultoría, dar ese apoyo de hacer un scan del mercado y mirar qué empresas podían ser más interesantes que otras, pero en este caso estuve desde el lado de la empresa que lo iba a comprar, entonces mirar los deals, mirar la evaluación, sentarme a charlar con los dueños de algunas de esas empresas privadas que podía llegar a adquirir Cargill. Así que, bueno, traté de darle ese ángulo interesante. Para ese proceso me sirvió un poco de haber ido a los clubes de private equity, porque algunos de los modelos que me tomaban eran los mismos. Y cuando me invitaron allá me dieron un modelo para armar, digamos, me dieron una computadora que no tenía nada instalado, tenía solamente un Excel en blanco y me dijeron, bueno, es un modelo de tal y cual forma, y me sirvieron un par de las prácticas que había hecho en el club. Entonces, eso fue algo para lo que sí usé los clubes. Pero fuera de eso apliqué en el sistema de la universidad cuando Cargill venía a reclutar y seguí el proceso de reclutamiento normal, digamos. Y después para el full time, ahí es cuando yo ya estaba pensando quizás salir de consultoría, salir de mi empresa anterior y buscar una nueva oportunidad que me requiriera quizás buscar un poco menos. Había algunos temas familiares ahí, pero también ser un poco más experto en alguna industria específica, ¿no? En este caso me gustaba tecnología, entonces empecé a aplicar a empresas de tecnología
para posiciones de estrategia corporativa. O sea, básicamente una pata, digamos, en lo que estaba haciendo antes, que digamos, consultoría estratégica, estrategia corporativa, no hay tanta diferencia, pero un cambio, en vez de ser un advisor externo, a pasar a ser parte del equipo de la empresa. Esa decisión fue medio tardía. Si la hubiera hecho antes en mi carrera, probablemente, por ejemplo, había participado había un club de estrategia corporativa. Pero fue una decisión medio de último momento. Decir, no, la verdad que me quiero quedar acá en Estados Unidos, la verdad que quiero meterme en una industria en particular, la verdad que quiero cambiar el ritmo de lo que venía haciendo antes. Y ya no estaba tiempo, digamos, de unirme a ningún club ni nada, solamente apliqué y quizás por haber tenido un background que era relevante, digamos, me entré en varios de los procesos. O sea, me tomaron para la entrevista, digamos, y bueno, me fue muy bien en varios y la que más me gustó fue la oportunidad en Dell. Sí, cuando estás en el MBA, uno puede venir con un plan, ¿no? De quiero hacer esto, pero ves tantas opciones en el MBA, tantas carreras, tus compañeros te cuentan de sus vidas, de lo que hacen por trabajo y comienzas a decir, podría de repente interesarme en esta carrera, ¿no? Y muchas veces, a veces te puedes influenciar por eso y puedes cambiar, ¿no? A último momento, ¿no? Lo bueno, nuevamente, es que si estás en un programa de alta calidad, vas a tener los recursos o la red de contactos también para poder ayudarte en esa transición, ¿no? En esa colocación laboral, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como internacional, ¿no? Porque eso es algo que es muy, muy relevante para la gente que está en Latinoamérica, ¿no? ¿Tú crees que hay una estrategia diferente para la gente que es internacional debido a que hay algunos requisitos tal vez que algunas compañías tienen de que tienes que ser nacional? ¿Qué estrategia deberías aplicar como estudiante internacional para conseguir un internship y un trabajo a tiempo completo después de un MBA? Yo creo que hay que aprender a hablar el lenguaje de las empresas internacionales y ahí depende también donde uno hizo el MBA, ¿no? O sea, si haces el MBA en Estados Unidos, que quizás la mayoría de los programas más reconocidos están acá, pues la mayoría de las empresas que te vienen a reclutar van a ser de Estados Unidos. Va a haber alguna de Europa, alguna de Asia, bueno, algunas de Latinoamérica también. Pero no, digamos, lo más natural es que la mayoría de las que vas a ver en los listados, la mayoría de las que vienen a darte charlas y todo, van a ser empresas norteamericanas. Lo mismo si haces un MBA en Europa, es un poquito al revés, ¿no? Te van a ir muchas empresas de Europa, algunas más de Asia, etcétera. Son diferentes focos geográficos. Eso es parte de la decisión de a qué MBA uno piensa aplicar y por qué, ¿no? Donde quiere uno quedarse trabajando después, eso es parte de la consideración. Si te querés quedar acá, o querés, por ejemplo, quedarte en una empresa de Estados Unidos, una multinacional, que esté basada acá, tenés que aprender a hablar el lenguaje que tienen ellos para el reclutamiento, de cómo hablan de las carreras y todo, que es un poco diferente a cómo lo hacemos en Latinoamérica, por ejemplo. Un poco como vos estás diciendo antes. En eso, el programa de MBA te va a preparar, de vuelta, todos estos, los clubes, los programas que ellos tienen, te va a preparar para el reclutamiento, pero en cierta forma hay que entregarse un poco a eso, ¿no? Por ejemplo, de vuelta, eso de que vienen un par de veces al año, hacen ferias, creo que todos los MBAs hacen eso, donde vienen muchas empresas en persona, en el mismo salón, no sé, ahora con COVID quizás lo han hecho en forma virtual, pero lo normal es que vienen, no sé, 10, 15, 20, 30 empresas en el mismo salón, y uno tiene que acercarse y se van armando esos grupitos donde le puedes hacer un par de preguntas a representante que vino de la empresa y supone que es, no sé, alguien de Microsoft, entonces te paras ahí enfrente y tenés que tratar un poquito de venderte, ¿no? Y decir, bueno, mirá, yo el motivo por el que me gustaría trabajar en Microsoft es por este y por ese motivo te quiero hacer esta pregunta, ¿no? Y tratar de intercambiar por ahí la tarjetita o el dato de contacto, te anotás ahí al lado en un papel. Entonces, para uno, por lo menos creo que la mayoría de los latinoamericanos es un poco antinatural eso de ir, tratar de venderte en 30 segundos, meterte en una conversación donde ya hay un grupito que está alrededor de ese representante y están todos charlando y vos te tenés que meter y tratar de presentarte igual, digamos, encontrar algún silencio que hicieron de medio segundo y contar tu historia de, mira, yo ¿sabés qué? Vengo de consultoría, estaba trabajando en tal país y ahora quiero hacer este cambio y me encantaría. Todo eso parece un poco forzado, pero es parte del proceso. Tenés que aprender a hacerlo. Una danza que tienes que aprender aquí, ¿no? Sí, se valora mucho eso de que tienes que ser súper metido, ¿no? Y meterte ahí donde estás, porque eso como aquí se traduce en iniciativa, ¿no? Y liderazgo y todo eso, ¿no? Continúa así. Sí, siendo amable siempre, o sea, no se trata de faltar el respeto, pero sí se trata de poner un pie, digamos, en el lugar a donde querés llegar de una forma que no lo hacemos mucho en Latinoamérica, ¿no? Y entonces todo eso tenés que aprenderlo. Es, digamos, un poco absorber esa cultura, ¿no? Esa forma de hacer networking que no tenemos. Y
a veces es un riesgo para uno como internacional porque hay clubes, yo hablé de los clubes en cuanto a búsqueda de trabajo, ¿no? Pero hay muchos clubes por nacionalidad y por intereses, clubes un poco más sociales, ¿no? El club de latinoamericanos o el club de, no sé, de brasileros, no sé, a veces si hay suficiente gente, digamos, para algo, se arma un club, ¿no? Y el riesgo está en que uno puede pasar, son buenos, digamos, puedes hacerte amigos, pasarla bien, conocer gente nueva, quizás que tenga cosas en común con vos, pero el riesgo de quedarse demasiado en la gente, en lo que uno ya conoce, es que no vas a absorber esa nueva cultura si es que estás buscando un cambio. O sea, si estás buscando trabajar en Estados Unidos, es bueno que pases parte del tiempo relacionándote con gente que ya está acá, que está trabajando acá, que digamos, que tiene esa nueva cultura ya metida en la cabeza. Entonces hay que hacer un balance y animarse a cosas nuevas y exponerse. Y tal vez, a veces ayuda a tener en la cabeza planes A y planes B y planes C y usar algunas cosas como práctica para otras. O sea, las primeras entrevistas como internacional o las primeras eventos de networking como estudiante internacional probablemente te van a salir medio mal porque no estás acostumbrado a esa forma de hacerlo. Pero entonces vos podés ser estratégico y decir, bueno, hay una empresa que me interesa un poco, pero no demasiado, pero tienen un evento tal fecha, ¿no? O voy a ir a ese evento y lo voy a usar como práctica para mis otras empresas en la lista que están un poco más altas, ¿no? Entonces, cuando me llegue el momento de ir a Dell, que es mi sueño, bueno, en ese momento voy a haber tenido un poco de práctica de varios de estos eventos de networking. Es importante ser estratégico en eso y moverse, porque a veces son muy rápidos el ramp-up, digamos, de estos eventos. O sea, a veces uno llega, por ejemplo, para los internships, para las pasantías de verano, para los programas de MBA de 2 años, realmente el reclutamiento empieza tipo un mes después que empezaron las clases, el primer año. O sea, vos llegaste, pasaste un mes, apenas estás acomodando las cosas en tu casa y ya estás participando de esa danza para reclutar. Entonces, hay que ser estratégico y aprovechar a practicar y tener una lista de empresas que te gustaría, pero otras también que te están lo suficientemente cerca que te pueden servir como para irte preparando. Absolutamente, sí. Muy importante lo que mencionaste acerca de no correr el riesgo de aislarse, ¿no? De estar solamente con lo que está uno cómodo, ¿no? Siempre el punto o el objetivo de venir al MBA es salir de tu zona de comodidad, ¿no? Tu zona de confort, ¿no? Y hay que hacer eso, ¿no? Hay que meterse en la cultura, hay que aprender nuevas cosas, ¿no? Y siempre prestando atención a eso, ¿no? Ahora, te quería preguntar, como internacional, a menos de mi experiencia, hay menos ofertas, ¿no? que siendo residente o ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante ser muy estratégico. ¿Otro consejo en ese sentido de, en lugar de tener 100 ofertas o 100 compañías que puedo aplicar por ser internacional y que ellos no hacen trámites de sponsorship, de repente tengo 20, ¿no? Entonces, ¿alguna otra cosa que viene a tu mente de un consejo para internacionales en ese caso? Digamos, cuando ese número que dijiste, 100 a 20, me suena mucho, digamos, cuando yo hice el MBA en uno de los 2 años, conté todas las ofertas que había y de esas cuales sponsoreaban visas, digamos, para estudiantes internacionales, y eran 15 de cada 100, o sea, sí, el número se reduce mucho, ¿no? Sí. Así que eso es cierto. Ahora, eso no significa de que no haya oportunidades, porque las empresas más grandes y que más gente toman sí son las que sponsorean, ¿no? Entonces vas a tener, no sé, un Amazon, Dell, Microsoft, Facebook, empresas, digamos, todas las de consultoría, como Bain, McKinsey, BCG, los bancos de inversión, un montón de empresas que toman mucha gente de los programas de MBA, sí sponsorean. Entonces, que la cantidad de opciones disponibles sea mucho más chica, no quiere decir que no haya lugares, o sea, sí los hay, pero digamos, entonces hay que, si el objetivo de uno es quedarse trabajando afuera del país, que normalmente va a ser en el lugar donde hiciste el MBA, por ejemplo, quedarse en Estados Unidos, hay que aprender, digamos, y abocarse al reclutamiento probablemente en esas industrias en donde uno quiere quedarse. O sea, quizás tengas que priorizar, por ejemplo, consultoría en vez de, no sé, por ejemplo, private equity. Private equity suelen ser empresas muy chicas, a veces son de 10 personas, 15 personas, los fondos de private equity. Nunca sponsorearon a nadie, la mayoría. Y suponiendo que ellos te inician el proceso de sponsorship para una visa de trabajo y que no sale, no tienen nada para hacer, ¿no? Es como que gastaron esa persona que podían llegar a contratar. Entonces, eso pasa con muchas empresas, ¿no? No tienen esa cintura a veces de sponsorear y qué pasa si no les sale. En cambio,
por ejemplo, si aplicás para Bain, digamos, si no una empresa grande, para Dell, para un banco de inversión, no te sale el sponsorship, ellos tienen otras, digamos, a veces tienen otras opciones que pueden tomar, ¿no? Puedes ir a otro país durante un año y después entras con otro tipo de visa, digamos. Entonces, como internacional, si tenés algún sueño de, no, quiero una empresa chica en tal rubro como muy específico, medio de nicho, porque a eso es lo que estaba haciendo yo antes en Latinoamérica, bueno, quizás esa empresa no va a tener cómo sponsorearte, quizás quieras hacer algo intermedio un par de años, quizás quieras meterte, no sé, a consultoría, mantener tus opciones abiertas en lo laboral, con una empresa que sí te puede sponsorear y ser estratégico de esa manera. Quizás conseguís exacto lo que querés, pero tenés que tener un plan B de alguna industria, estar listo para moverte a alguna industria que sí seguramente te va a poder sponsorear. Bueno, Marcos, ha sido genial poder hablar contigo. Y antes de terminar la entrevista, algunos consejos finales para cualquier aplicante de Latinoamérica que quiera hacer una maestría. Sí, el primer consejo sería soñar, ¿no? Porque sí se puede. O sea, sobre todo si lo querés lo suficiente, se puede. Y si no es en el programa A, será en el programa B, que será muy parecido, ¿no? Y si no terminás en la compañía 1, terminás en la compañía 2, que es parecida, que te va a dar las mismas oportunidades de crecimiento que estás buscando. Entonces, es muy posible. Hay que ponerse también, ¿no? Diría no esperar demasiado para arrancar la preparación. Va a haber momentos intensos en que se junta todos los trámites y que las aplicaciones y que tenés que recordarle al que te va a escribir la recomendación y tenés que prepararte para el GMAT. Y está bien, es parte del proceso, digamos, hay mucha gente que lo ha hecho, lo ha sobrevivido, se puede. Y si algo no da correcto, se puede rendir examen de nuevo, lo que fuera, ¿no? Se trata de ponerse y todo es posible. Y una vez que estén acá, porque digamos, si alguno realmente lo quiere, lo va a conseguir, aprovecharlo, disfrutar las clases, ir a los programas de reclutamiento, aunque parezcan un poco raros, y hacerse amigos y conocidos, y aprovechar a hacer algún viaje, visitar alguna empresa o algún lugar, que, no sé, sacarle jugo a la experiencia, porque la verdad es una muy, muy buena oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Marcos, nuevamente por tu tiempo y bueno, muchos saludos a todas las personas que están preparándose para la MBA. Si tienen algunas preguntas, por favor, déjenlos en los comentarios que aquí tomaremos el tiempo para poder leerlas y responder. Y Marcos, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en comunicación. Muchas gracias a vos.